Todavía no. Faltan 2 para los 50. Y 2 son 2. Gracias a todos. Ha sido un día muy emocionante, a pesar de que hoy no he visto a Liliana y a las nenas porque están desde el viernes en competencias de baile en Broward. Y bueno, ayer me tocó salir volando después de la clase y hoy termino y también me voy para allá. Pero ha sido un día de mucha reflexión. Inevitablemente mi mente vuela. Tenía 40 años cuando salí de Dunklin. No, mentira, 38 años cuando salí de Dunklin. Y han pasado tantas cosas. El recordar, bueno, ya he tenido la oportunidad de celebrar 2 quinceañeros de mis hijas. Y nada más el hecho de pensar que pudo haber sido otro papá el que pudo haber bailado con ellas. Si Dios no hubiera tenido tanta misericordia de mí. Y he sido testigo de tantas cosas, tantos milagros. Y en esta serie de Más que Vencedores he dicho que nosotros somos una familia que podemos decir que somos más que vencedores, porque no había manera, no teníamos con qué nosotros lograr todo lo que ha ocurrido en nuestra casa. Y son tantas las victorias que ha sido muy difícil. No me malinterpreten, ¿verdad? Pero han sido tantas las victorias que al mismo tiempo hemos podido celebrar. Y una de ellas ha sido ver cómo mi segunda nena, Antonella, comenzó a bailar hace 4 años. Ella tiene 17 ahora, o sea que relativamente comenzó a bailar muy tarde, en esto donde hoy están compitiendo. Y este es su último año, porque ya se va a graduar de high school. Y ver cómo en contra de todos los pronósticos, ella persistió, insistió y fue durísimo, fue muy duro para ella porque las compañeras con las que estaba bailando comenzaron a bailar cuando tenían 2, 3, 4, 5 años. Y ver cómo a finales del año pasado ganó su trofeo en su solo, hizo un solo con una canción que se llama Amazing Grace y ganó el primer lugar en un nacional de baile. Y esta semana recordaba todo eso y esta mañana lo recordaba y mi corazón se llenaba de tanta gratitud de poder ser testigo de todo eso. Pero viene el tiempo ahora de graduarse del colegio y comenzó a aplicar a universidades. Y ninguna en Miami. Es más, una solamente dentro del estado, que fue UCF en Orlando. Y antes de ayer llegó la primera respuesta. La aceptaron en George Washington University en D.C. Y ella lloraba viendo la noticia, pero era una carta muy larga. Yo comencé a leer y en el segundo párrafo decía, ella mandó el video con su solo de Amazing Grace. Y el segundo párrafo decía que hay un grupo de artes en la universidad y por ella bailar la están becando con $60,000 al año. Todos sus gastos cubiertos. Y eso es ser más que vencedor. Porque es que si le hubieran dicho, te aceptamos, pero te toca pagar $60,000 al año, mi respuesta hubiera sido, gracias, Dios los bendiga. Quiero que sepan que todo esto que Dios ha hecho en nuestra familia lo está repitiendo una vez más. Ese es el poder del testimonio. Y hay algunos que están siendo con nuestra historia inspirados por Dios. Y esa sensación de que, espérate un momentico, si Dios hizo algo en la familia, esto en la familia de ellos, lo puede hacer en la mía, sí, lo puede hacer en la mía, porque ese es el poder del testimonio. Dios está repitiendo, una vez más, lo voy a hacer. Así que tenemos que seguir creyendo, tenemos que perseverar. No tenemos manera cómo ganar la batalla. Nuestra parte es permanecer firmes y ver cómo Dios hace el milagro. Y de eso se trata toda esta serie.
sea, que dígale que está al lado suyo, somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Y hemos basado la serie. Uy, hoy me dieron tiempo para enseñar, qué chévere. Tengo 47 minutos, gloria a Dios. Busquen por favor Romanos capítulo 8, que es el pasaje que hemos estado utilizando como centro de este mensaje, de esta serie. Se llama Somos más que vencedores. Y vamos a recitarlo y entramos al tema de hoy. Romanos 8:35 dice así: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y ese quién significa, hemos dicho, que hay alguien que está detrás de todos estos procesos difíciles que vivimos, que el propósito de cada uno de estos procesos es que dejemos de creer en el amor de Dios, ¿verdad? Dice, ¿quién nos separará? ¿Quién es ese quién? Satanás. El propósito es que dejes de creer que Dios te ama. Tan pronto dejamos de creer que Dios nos ama, entonces comenzamos a vivir como los huérfanos que están en la calle. Siendo hijos, comenzamos a vivir como huérfanos que no tienen un padre. Y de en adelante nuestra perspectiva ante todas las situaciones difíciles cambia inmediatamente. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Aquí viene el listado de las cosas más difíciles que como seres humanos podemos vivir. Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. El 37, pero en todas estas cosas, diga conmigo, en todas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No es en nuestras fuerzas que podemos vencer. Si venciéramos en nuestras fuerzas o cuando vencemos algunas de nuestras batallas en nuestras fuerzas, somos vencedores. Como cuando Goliat se enfrentó con David. Si Goliat hubiera vencido, todo el mundo esperaba que Goliat ganara, entonces Goliat era un vencedor. Pero cuando nadie espera, ni nosotros mismos, que podamos vencer en la batalla y lo logramos como David que venció a Goliat, entonces David es un más que vencedor. Cada vez que enfrentamos situaciones imposibles de vencer o termina ocurriendo un milagro, entonces somos más que vencedores. Y una característica de los más que vencedores es que le damos la gloria a Dios. Le damos la gloria a Dios. David le dio la gloria a Dios, Gedeón le dio la gloria a Dios. Todos aquellos que vemos lo inesperado ocurrir frente a nuestros ojos, tenemos que darle la gloria a Dios, y eso es lo que nosotros hemos venido haciendo durante 10 años desde que salimos de Dunkler, dándole la gloria al Señor. Entonces la semana anterior vimos un mensaje que se llamaba Amor más seguridad igual, ¿quién recuerda? Valentía. Cuando estamos seguros, porque dice ahí que por medio de aquel que nos amó. Cuando estamos seguros del amor de Dios, cuando estamos seguros del amor de Cristo, todo lo que ha hecho por nosotros para demostrarnos su amor, entonces nace en nosotros una seguridad que nos inspira para ser valientes. Y ese fue el mensaje de la semana anterior. Entonces, yo quiero que piensen por un momentico en David cuando su papá lo envía a ver cómo andaba y a llevarle comida para ver cómo estaban sus hermanos. Y se encuentra que estaba todo el ejército de Israel temblando porque había un tipo inmenso que medía más de 3 metros que los estaba amenazando y atemorizando todo el tiempo. Dice que todos ellos estaban temblando en sus armaduras porque los guerreros usan armaduras. Y a David le pusieron una armadura especial que le quedó grande. La armadura del rey. Saúl era muy grande. Y David dijo, yo no puedo ni moverme con este asunto. Quítenme esta armadura y yo voy a pelear usando otra armadura. Y vamos ahora, porque el propósito de toda esta serie es que descubramos, entendamos que nuestra parte es entender que Dios nos ama. Eso nos hace estar seguros. Entonces, nace en nosotros la valentía y enfrentamos los gigantes. Pero no podemos enfrentarlos sin nada. Tenemos que enfrentarlos con herramientas, con armas especiales, con una armadura. Y vamos a ver diferentes temas a lo largo de esta serie que son cada una de esas herramientas, cada una de esas armas, cada uno de los escudos, las defensas que Dios nos ha entregado para que podamos ser más que vencedores. ¿Están conmigo? Entonces vamos a irnos a descubrir eso. Está en Efesios capítulo 6.
y se llama la armadura del cristiano. Y muchos de ustedes desde la escuela dominical cuando estaban chiquitos han estado escuchando sobre esto, pero vamos a darle el matiz que Dios nos ha entregado para la versión 2019. ¿Ok? Efesios capítulo 6, todavía no les he dicho cómo se llama el mensaje de hoy, ya voy para allá. Efesios 6, ¿ya todo el mundo lo encontró? Dice así, versículo 10. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea que la fortaleza, ¿de quién viene? ¿Y de quién viene el poder? Del Señor. En el poder de fortalezcanse en el poder de su fuerza. Una vez más, no es con nuestras fuerzas. Dice el versículo 11, revístanse. Revestirse es cubrirse de algo. Revístanse con toda la armadura de Dios. Diga conmigo, toda. No es unas partes sí y otras partes no. Tenemos que aprender a revestirnos con toda la armadura ¿de quién? De Dios. Para que puedan estar firmes contra las insidias o las estrategias del diablo. Recuerda lo que vimos en Romanos 8. ¿Quién nos separará? ¿Quién es el que está detrás de todo esto? Satanás. Hay un mundo espiritual que no podemos ver, pero que es muy real. Y no cometamos el error de pensar que porque no lo podemos ver no existe. Hay muchas cosas que tienen un origen espiritual en nuestra vida. Entonces dice, revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. Nuestra pelea no es contra la persona que está al lado tuyo o la del otro lado o contra tu esposo o contra tu esposa o contra tus hijos o contra tu jefe. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las religiones celestes. Diga conmigo, es una guerra espiritual. Wow. Versículo 13. Por tanto, como es una guerra espiritual, de nuevo repite, toma toda la armadura de Dios. Diga conmigo una vez más, toda la armadura. Para que puedas resistir en el día malo. ¿Cuál es ese día malo? Es el día cuando el infierno se levanta y viene todito a arremeter contra ti. Y hay algunos que ya han vivido ese día. Algunos que han vivido más de uno de esos días. Cuando viene la noticia de una enfermedad y es devastador, o una noticia como la que yo en algún momento le di a Liliana, no eres suficiente ser humano como para que yo quiera pasar el resto de mi vida contigo, y la destruí. Hay un poder espiritual que está detrás de todo eso. Y el propósito era matar a mi esposa. El día malo. Y dice, y habiéndolo hecho todo, o sea, después de toda la batalla, permanecerán firmes. O sea, que no importa lo que venga contra nosotros, ¿qué es lo que nos tenemos que poner? ¿Cuáles pedacitos de la armadura? Toda la armadura de Dios. Y entonces, después de vencer, estarás firme. Después de la batalla estarás firmes. Entonces dice el 14, viene todo el detalle de la armadura. Estad pues firmes, primero que todo, ceñida vuestra cintura con la verdad. O habiéndote, dice otra versión, habiéndote puesto el cinturón de la verdad. Primero, después dice, revestidos con la coraza de la justicia. Tercero, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Dice el 16, y en todo, tomando el escudo de la fe. ¿Cuántas llevamos? Con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Dice también, tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y vamos a estudiar todo eso. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahí está toda la armadura. Escúcheme, y no es que nos las aprendamos de la memoria y la recitemos. No es que dejemos la Biblia abierta en la casa, en donde está Efesios 6. Los demonios de esa manera entran, le sacan la lengua y siguen para adentro. Esto es un asunto que tenemos que poseer nosotros, ponérnosla cada uno, entender lo que significa y usarlas, cada una de las partes de la armadura. Una vez más, no vamos a utilizar la armadura de Saúl, no usamos la armadura del vencedor, usamos la armadura del que es más que vencedor. Entonces, el mensaje de hoy se llama abróchate el cinturón. Dígale que está al lado suyo, abróchate el cinturón. Eso es otra manera de decir, ajústate la correa.
la correa de la verdad, el cinturón de la verdad. Es el primero de los elementos y vamos a describirlo. El cinturón de la verdad. Qué interesante que sea el primero. Diga conmigo, la verdad de Dios. Y por supuesto que hay muchas cosas que pudiéramos hablar sobre la verdad. Pero hoy vamos a definir qué es la verdad. Porque es importante que nos pongamos el cinturón de verdad. ¿Por qué motivo es importante que nos pongamos el cinturón? Por ahí hay un par de dibujitos, un par de gráficas que ilustran cómo un soldado en la época se vestía. Y era una túnica que utilizaban, ¿verdad? Pero era suelta. Entonces, debajo de la túnica habían como unos flecos de cuero que los ayudaban a protegerse un poquito más. Encima de la túnica tenían un escudo, ¿verdad? Pero no solamente eso, sino que para que el soldado pudiera correr en la batalla, con todo eso suelto iba a ser un desastre. Entonces tenía que ponerse una correa, un cinturón. Y de la correa colgaban varios elementos. Uno de ellos eran una espada, pero también estaban muy posiblemente bolsas con provisiones, pero además había sogas o cuerdas. Y todo se mantenía en orden cuando el cinturón estaba puesto. O sea que cuando el cinturón no estaba puesto, el soldado literalmente no podía moverse en orden porque todo estaba suelto, brincando. Cuando el cinturón está puesto, el cinturón de la verdad, tenemos a nuestra mano todo lo que necesitamos para poder vencer. Eso quiere decir que si el cinturón de la verdad no está puesto, no podemos ser más que vencedores. Amén. Hoy en día, el cinturón nos sirve para sostener todo lo que necesitamos para pelear y para vencer al estilo de los más que vencedores. De esa manera podemos accesar nuestras armas rápidamente sin temor de que algún área esté fuera de lugar en nuestras vidas. Si hoy en día no nos ponemos el cinturón, hombres, ¿qué le pasa a los pantalones? Se caen. Y hay una modita. Me acuerdo cuando hubo una época en Colombia que veíamos reinados de belleza en la casa de Liliana con mi suegra y salía una candidata y cuando no le gustaba cómo estaba peinada, maquillada o vestida, mi suegra decía, parece que la hubieran maquillado o vestido o peinado los enemigos a ella. Y esta es una moda que parece que la hubieran puesto el mismo enemigo también. Y yo me puse a investigar. Es una moda que se llama aquí en Estados Unidos saggy pants. Que se ponen los pantalones por aquí, con todas las nalgas al aire. La ropa interior al aire. Y los hombres creen que se ven super nice. Investiguen en internet de dónde viene la moda. Escúchame. Busqué en 24 websites diferentes. Y todos coinciden que es una moda que viene de la cárcel, número uno. Escuchen esto. Un paréntesis cortico. Viene de la cárcel. ¿Por qué viene de la cárcel? Porque en la cárcel, por seguridad, los presos no pueden usar correas. Y segundo, y por eso los pantalones podían caérselas, pero segundo, esta era la manera como los presos homosexuales se hacían disponibles sexualmente para los demás presos. Era un indicativo de su homosexualismo dentro de la cárcel. Así que si usted tiene un hombre al lado suyo, dígale, súbase los pantalones y amárrese la correa, por amor a Dios. La moraleja de este día, de este mensaje, súbete los benditos pantalones y amárrate la correa. Y si no me creen, busquen en el internet. Más de 20 websites y todos dicen lo mismo. Entonces, ¿por qué es importante que hablemos de la verdad? ¿Por qué es importante que entendamos la verdad? Que aprendamos a dominar el cinturón de la verdad. La verdad siempre tiene que estar presente, pero no es cualquier verdad, porque hay mucho engaño. Vivimos en un mundo de mentiras, un mundo de engaños. Muchos de ustedes tienen iPhones
y cuando le suena el teléfono dice spam likely. ¿Quiénes lo tienen? ¿Qué significa? Que si usted contesta eso, ¿cuál es la probabilidad? Que lo que venga es una trampa, que lo que venga es un engaño. Es muy posible, no es que lo esté llamando un señor que sea apellido Likely, no conteste, hello Mr. Likely. Es que es muy posible que sea un spam. Y un spam es un engaño. Y está a la orden del día. Tal vez aquí hay personas que han caído en la trampa esa de que hay un príncipe nigeriano que tiene unas riquezas espectaculares y que si ustedes entonces entregan un dinero. Yo conozco muchas personas que han caído en esa trampa y se han mudado a otros países esperando que salga la plata y pasan los meses y todo era una trampa. Es un mundo de engaños. Hubo una época en los 80s en donde comenzaron a hacer investigaciones aquí en Estados Unidos, el IRS, porque tenían sospechas de que algunas familias estaban inflando la información, el número de dependientes, para poder obtener más reembolso del IRS. Aquí nadie ha hecho eso en el nombre de Jesús. Entonces, escuchen esto. Comenzaron a investigar y comenzaron a aparecer familias que realmente tenían 2 hijos y estaban reportando 19. Entonces vino la propuesta que fue considerada un escándalo porque ¿cómo vamos a desconfiar de la gente? La propuesta era que de ahora en adelante se le pidiera a todos los declarantes y con todos los dependientes el Social Security Number. Y finalmente en el año 86 pasó la ley. Y, oh sorpresa, aquí lo anoté, ese año 7 millones de dependientes desaparecieron. Y no se murieron, desaparecieron. Un mundo de engaño, un mundo de mentiras. Yo me acuerdo cuando nosotros comenzamos todo este proceso de Canaán, aquí cuando salimos de Dunklin, que no tenemos suficientes ingresos para poder sobrevivir y este país ha sido una bendición tan grande y como teníamos nenas chiquitas, utilizamos el WIC. ¿Quién aquí sabe lo que es WIC? Que es el auxilio de alimentos para los niños. Y yo me acuerdo cuando pasaron algunos años, no fueron muchos años, que ya comenzamos a tener algunos ingresos y comenzó el Espíritu Santo a darnos convicción de que ya no, o sea, porque para poderlo renovar ya teníamos que comenzar a decir mentiras, comenzar a acomodar la verdad. Y es una tentación fuerte porque había comida y eso nos ayudaba en el presupuesto. Y me acuerdo que el día que Liliana y yo decidimos ir a reportar, ya no necesitamos más esto o no lo vamos a usar más. Nos llamó la atención ver cómo nos tocó parquear un poquito lejos, ver sobre todo mujeres que llegaban en unas tremendas camionetas y se bajaban del carro, se parqueaban a 3 o 4 cuadras y comenzaban a quitarse las joyas, los aretes, se cambiaban la ropa y entraban como pobrecitas, con el propósito de seguir manipulando el sistema. Miren, viviendo de esa manera no podemos tener el respaldo de Dios. Tenemos que elegir, ¿somos vencedores o somos más que vencedores? Si queremos ser más que vencedores, la verdad siempre tiene que estar presente. No hay otra opción, tiene que haber verdad. Y es poder demostrarle al Señor, confío en ti. No tengo manera de lograrlo a través de mis propias estrategias. Decido confiar en ti. Me paro entonces frente a lo imposible y veo cómo todo el poder de Dios se manifiesta en mi vida. Ahí soy más que vencedor y entonces no me queda de otra sino darle la gloria a Él. Entonces, si usted es más que vencedor, dele un fuerte aplauso a Él. Entonces, vivimos en un mundo de engaño, vivimos en un mundo de mentira. Para poder vivir con el cinturón de la verdad, tenemos que caminar en contravía. Tenemos que hacer lo que nadie hace. Tenemos que hacer lo que muy pocas personas hacen. Vamos a ser tildados como extraños. Como decía el mensaje de Spurgeon, los cristianos de la época de la iglesia primitiva eran como unos pájaros multicolores. O sea, se notaban tan claro en dónde iban porque hacían todo diferente. No podían ocultar sus convicciones. Y mientras todo el mundo vivía de cierta manera, los cristianos convencidos del amor de Dios vivían de una manera diferente. Y eso no ha cambiado. Miren, si las personas que están alrededor de nosotros no saben que nosotros somos cristianos, es porque hay muchas cosas que no las estamos haciendo conforme a los principios del reino de Dios.
Porque si lo estamos haciendo, vamos a desentonar. En el buen sentido de la palabra. Vamos a desentonar. Entonces, hay mucho que podemos hablar de la verdad, pero tenemos que conocer qué es la verdad. Ese es el propósito del mensaje de hoy. ¿Qué es la verdad? Tenemos que entender qué es la verdad para que podamos atrevernos a recibir verdad y para que podamos atrevernos a hablar verdad y para que podamos entonces atrevernos a caminar en la verdad. El problema es que hoy en día la verdad es un concepto muy subjetivo. La gente habla de mi verdad es. Y lamento informarles que si mi verdad es, lo que sea, no está conforme a la verdad de Dios, entonces no es verdad. Punto. Y podemos estar muy convencidos de que es verdad, pero si esa verdad no tiene un sustento, y vamos a ver cuál es ese sustento, entonces no es verdad. Punto. No importa. Y hay gente que está totalmente equivocada, pero tan convencidos de su equivocación que viven determinados basados en su error. Ustedes conocen gente confundidamente determinada. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es verdad? Si quieren anoten esta definición. Es un estándar objetivo con el que se mide la realidad. Punto. Es un estándar objetivo. Objetivo quiere decir que es fijo. ¿Qué es lo opuesto a objetivo? Subjetivo. ¿Y qué es algo subjetivo? Que está basado en mi opinión, en mi punto de vista. Entonces, si fuera un estándar subjetivo, entonces la opinión de todo el mundo, como es diferente, entonces no habría manera de determinar una sola verdad. Por eso hay tantas verdades. Es un estándar objetivo con el que se mide la realidad. Objetivo significa que está fuera de nosotros. No depende de la manera, objetivo quiere decir que no depende de la manera como nos sentimos o de la manera como pensamos para poder determinar si es verdad o no. Mis emociones son reales, pero mis emociones fluctúan. Y yo no puedo determinar que algo sea verdad por la manera como yo me estoy sintiendo. Porque eso significa que hoy algo puedo considerarlo verdad y mañana no. Porque hoy me levanto bien y mañana estoy con los cables cruzados o estoy deprimido. ¿Ok? ¿Qué es verdad? Es lo que es real, porque ha sido real desde el principio. Lo que es real, lo que es verdad, no cambia. ¿Me van siguiendo? Entonces, para poder descubrir qué es verdad, tenemos que buscar cuál es el origen. Y Dios es el origen. Solo Dios puede ser el estándar fijo de lo que es verdad, porque no hay nada que venga antes de Dios. Mejor dicho, en resumidas cuentas, ¿qué es verdad? Es el punto de vista de Dios para todas las cosas. ¿Por qué hay tanta subjetividad en la verdad? Porque las personas no conocen cuál es el punto de vista de Dios. Y si hay alguien que no está dispuesto, escúchame, vienen los debates. Yo quiero debatir contigo, ¿cuál es tu opinión? Espérate un momentico. ¿Tú crees en Dios? Bueno, ¿tú crees en la palabra de Dios? No, entonces no tengo nada que discutir contigo, porque no hay manera que se pueda establecer un punto de vista objetivo en ti. Y hay gente que es pelonera simplemente porque sí. Están rifando una pelea y ellos compran todas las boletas. Y simplemente no hay fruto en una discusión. Yo sé que de pronto ustedes conocen a alguien así. Entonces, no importa cuán determinado esté, si no está conforme esa determinación a la verdad de Dios, estoy equivocado porque hay una sola verdad. Y se los voy a demostrar. Todo el mundo de pie. Y yo les voy a dar una orden. Cuando cuente 3, ya les voy a decir cuál es la orden. Y de inmediato, o sea, les doy 3 segundos para que piensen. Y tienen que tomar una decisión. ¿Está bien? Cierren sus ojos. Ok, ojos cerrados y ojos cerrados. ¿Está todo el mundo listo? Ok, ustedes van a señalar hacia dónde está el norte a la 1, a las 2 y a las 3. Y no se muevan. No se muevan.
Esto es espectacular. Esto es para filmarlo. No se muevan. Hay gente que está apuntando para el techo. No se muevan. Ok, abran los ojos. Y no cambien la dirección y miren esto que espectáculo. Está todo el mundo apuntando para un lugar diferente. Familia, escúchame. No se muevan. ¿Cuántos nortes hay? Hay un único norte y está para allá. Y me encanta porque hay gente que dijo, o sea, fácil, totalmente decidido y apuntaron para arriba o para otro lado. Ok, pueden sentarse. Gracias por su diligencia. No me manipulen. Yo no estoy preguntando quién era nuestro norte. Yo estoy diciendo, les pedí que apuntaran para dónde quedaba el norte. Y eso fue muy claro. Entonces, préstame atención. Así como hay un solo norte, hay una sola verdad. Y así como muchos señalaron decididamente para allá, porque estaban convencidos que era para allá, no es para allá, es para allá. O sea que por lo tanto, si estaban apuntando para allá, ¿estaban en lo cierto o estaban equivocados? Solamente hay un norte, solamente hay una manera de poder estar en lo cierto y es lo que dice la verdad de Dios. Diga conmigo, Dios es verdad. Isaías 65:16 dice, porque el que es bendecido en la tierra será bendecido por el Dios de la verdad. Y el que jura en la tierra jurará por el Dios de la verdad. Juan 14:6, hablando de Jesús. Jesús le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Y Juan 15:26, hablando del Espíritu Santo, dice, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Dios es verdad, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Él es verdad. Él es la verdad, la Trinidad. Él es la verdad. No hay nadie que venga antes de Él. No hay nadie que nosotros podamos ir a preguntarle qué estaba pensando Dios cuando dijo lo que dijo. Porque no hay nada. Él es el originador del origen. ¿Eso está bien dicho? Para hacerlo súper exagerado, Él es el iniciador del origen de todo. El único que puede tener, que contiene, porque es su esencia, la verdad es Él. Amén. Entonces, recomendaciones. No podemos seguir determinando qué es real o qué es verdad basado en nuestras emociones. Porque nuestras emociones son muy fluctuantes. Y nos vamos a equivocar. Por ejemplo, un tip, usted en medio de un dolor profundo no tome una decisión trascendental porque se va a equivocar. En medio de un conflicto matrimonial no decida divorciarse porque muy posiblemente se va a arrepentir. En medio de una pelea con el jefe no decida renunciar. Y hay gente volada porque muy posiblemente se pudiera arrepentir. No permita que su vida en ningún área sea determinada por sus emociones. Nuestras emociones son reales, pero son muy fluctuantes y nos hacen muy subjetivos. La verdad está fuera de nosotros. La verdad es objetiva. No tengo toda la información dentro de mí para poder concluir si algo es cierto o no es cierto. Necesito apoyarme en algo más firme, como por ejemplo la verdad de Dios. O sea, ¿qué hay que conocer? La pregunta es, ¿qué hay en el disco duro? ¿Qué tipo de información tienen ahí dentro? Cada vez que viene una situación y tienen que tomar una decisión, ¿basado en qué están tomando la decisión? Veo a un homeless en la calle. Siento el impulso de darle comida. La pregunta es si estoy haciendo el bien o estoy haciendo el mal. O darle dinero.
La pregunta es si estoy haciendo el bien o estoy haciendo el mal. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué dice el Señor? No es por lo que a mí se me ocurra. Porque si de pronto le doy plata, muy posiblemente uso esa plata para hacer más drogas y puedo ser el instrumento para una sobredosis y una posible muerte. Y hemos aprendido que es preferible entregar comida a la gente de la calle. Simplemente tenemos que considerar que no tenemos todo el panorama dentro de nosotros. Necesitamos algo más estable para tomar decisiones. Como por ejemplo, consultar a Dios siempre va a ser una buena idea. Amén. Entonces, diga conmigo, no siempre me gusta escuchar la verdad. ¿Quién sabía eso? La verdad es difícil. Muchas veces es difícil. Es más, la verdad muchas veces duele. Es más, hay muchas personas que no vienen a Canaán porque saben que nosotros aquí hablamos verdad. Wow. Miren lo que dice la Biblia, lo que le dice el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 2. 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 2. Le dice, predica la palabra. Insiste, ¿predica qué cosa? ¿Cuál palabra? La de Dios, no tus palabras, la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. ¿Por qué? Porque vendrá un tiempo cuando la gente no soportará la sana doctrina, sino que teniendo comezón, rasquiñan los oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Explíqueme qué quiso decir ahí. ¿Qué me puede explicar? No van a tolerar la verdad, sino que les van a gustar maestros que les digan lo que ellos quieren escuchar. Y eso que queremos escuchar no siempre está de acuerdo con la verdad de Dios, porque a veces la verdad de Dios confronta y duele. Y dice, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Y el Señor nos ha dado a nosotros una responsabilidad. Yo sé que yo tengo la responsabilidad de mirar a los ojos a alguien y decirle, eres un adicto. Te estás comportando como un adicto. Hueles a adicto. Miras como un adicto. Me estás manipulando como un adicto. Porque muy posiblemente si yo no se lo digo, nadie más se lo va a decir. Y esas palabras que pueden ser fuertes, dice hablando la verdad en amor, que son fuertes, pudiera terminar estremeciendo a una persona al punto de reconsiderar qué es lo que está haciendo con su vida. Pero si de pronto ese individuo es un individuo que es un adicto, pero tiene mucho dinero y hace grandes aportes en la iglesia, entonces se puede convertir muy fácilmente en una vaca sagrada. Y las vacas sagradas dentro de las iglesias no se tocan. Porque si se tocan, ¿qué ocurre con sus aportes? Se pueden ir para otro lugar y como dicen en Colombia, esa platica se perdió. Y líbreme Dios a mí de tener vacas sagradas en Canaán. No puede haber vacas sagradas. Y tenemos que hablar la verdad. Y hay personas que prefieren que las sigan tratando como vacas sagradas porque se siente rico que me traten como alguien importante y que me consientan en mi perdición, en mis pecados. Tenemos la responsabilidad, escúchame, manejar el cinturón de la verdad. Significa que caminamos en verdad y hablamos verdad. Liliana no, ¿quién sabe que Liliana es directa en su manera de hablar? Mi esposa, dice Juan. Y Lili dice, yo la he escuchado muchas veces decir, posiblemente me vas a odiar por un tiempo después de esto que te voy a decir. Pero porque te amo te lo tengo que decir. Y efectivamente viene un periodo de tiempo después en que no quieren ver a Lili ni en pintura. ¿A quién le ha ocurrido eso? Levante la mano. Aprovechemos que ella no está aquí, está viendo el servicio. Pero después viene él, wow, tenía razón. Me hablaron verdad. Y yo valoro que me hablen verdad. No siempre fue así.
Al primero que me dijo que era un adicto, que fue Ronnie La Cuesta, casi lo mato en el nombre de Jesús. Entonces, ¿por qué es un problema que no andemos en la verdad, que no caminemos en la verdad? Porque el diablo se mueve en las mentiras. Y como es un mundo espiritual, él se agarra de las mentiras. Y lo hemos enseñado aquí en Canaán. Cuando nosotros andamos en tinieblas, cuando andamos en mentiras, cuando andamos en falsedad, nosotros abrimos las puertas a un mundo espiritual muy oscuro y le permitimos a esas tinieblas que trafiquen con nosotros. Y nosotros no queremos eso más. Si queremos ser más que vencedores, tenemos que vivir en la luz, y la verdad es luz. No podemos seguir viviendo con partes de nuestra vida en la luz y con otras partes de nuestra vida en las tinieblas, porque van a traficar con nosotros. Cada vez que andamos en mentiras, cada vez que hablamos mentira, cada vez que creemos una mentira y nos abrazamos a ella, estamos siendo partícipes de las tinieblas, y de esa manera no podemos vencer de la manera como solamente un hijo de Dios puede vencer. Porque las tinieblas no pueden vencer las tinieblas. Entonces es hora. No va a ser fácil esta serie. No va a ser fácil. Porque todos tenemos esas áreas de nuestra vida en las que sí vivimos en verdad, pero hay otras verdades que no nos gustan. Pues viene el reto, viene la demanda. ¿Qué vamos a hacer? Y para algunos es la manera como están manejando sus finanzas. A otros la incapacidad que tienen para decirles a personas que ustedes saben que Dios les está poniendo la carga. Dios les está permitiendo ver cosas con el propósito de orar por alguien y posiblemente confrontarlo. Y posiblemente más nadie lo está viendo. Porque Dios nos ha escogido a nosotros para ser instrumentos de luz, de bendición para ese alguien. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con aquellos que no nos atrevemos a tocar? Porque tenemos temor de que nos rechacen o que podamos perderlos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo? Directo para Donklin, sí señor. Y hoy en día estamos siendo bombardeados con tanta mentira. ¿Hace cuántos años se cerraron las Biblias en los colegios? ¿Cuál ha sido el efecto? Mucha gente está concluyendo como verdades mentiras según la verdad de Dios. Hoy en día se considera el homosexualismo como una alternativa de vida. No es vida. ¿Por qué? Porque Dios, que es la verdad, dice que no es un estilo de vida alternativo. Dios dice que es un pecado. Y si Dios dice que es un pecado, entonces es pecado y punto. No significa que sea un pecado peor que el adulterio. No significa que sea un pecado peor que la mentira, pero es pecado. Y no importa que pensemos porque todo el mundo lo está viviendo de esta manera, y entonces yo también puedo vivirlo de esta manera y soy libre para hacer lo que me dé la gana. Entonces tengo todo el respaldo de Dios para hacer lo que quiero hacer. No lo tienes. No lo tienes. No es verdad, es mentira. Y el padre de mentiras está detrás de todo ese engaño. Fíjense, cuando Jesús fue tentado en el desierto, en la segunda tentación, y aquí lo tengo, está en Mateo 4, Satanás le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está: a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Y utilizó la misma Biblia tergiversada para manipularlo y tratar de convencerlo que hiciera algo diferente. Y Jesús le dijo: también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué pasa si algún día el gobierno invade? Esa no es la palabra que estoy buscando. Entra y comienza a controlar la iglesia de Cristo. Que para allá íbamos. Y penetra y ya no podamos predicar la verdad de Dios. O se prohíba predicar la verdad de Dios. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener que escoger una de dos. O hacemos lo que todo el mundo hace por temor y entonces nos metemos en el mundo de las tinieblas, o enfrentamos todas las consecuencias. Y eso es persecución. Uy, tremendo. Forma parte de Romanos 8.
¿quién nos separará del amor de Dios? Está la persecución, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Qué vamos a hacer? Escúcheme, y no es salir entonces con una espada diciendo en el nombre de Jesús, entonces comenzamos a atacar a todos los que están pecando. No, de eso no se trata y lo vamos a ver. Pero tenemos que entender que la verdad es la verdad y es una sola. Y si Romanos capítulo 1 habla del homosexualismo y del lesbianismo como pecado, entonces es pecado y punto. Como el robo es pecado, como la mentira es pecado. Entonces es que hay mentiras blancas y hay mentiras grises. Hay mentiras piadosas. Es mentira, brother. Y punto. Entonces, yo quiero que leamos rapidito Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, vayan buscando. Mateo 4 desde el versículo 1. Es que este cuentico hoy, mientras lo buscan, pero es que es normal. Es normal. Entonces ya porque es normal pensamos que es verdad o que es real o que está respaldado por Dios. Hoy en día el sexo prematrimonial es normal. Para ir a la fija en el matrimonio, porque es un paso tan trascendental, entonces yo tengo que asegurarme a ver si el asunto funciona o no funciona, porque entonces es más fácil que se acabe la relación ahora a que se acabe después del matrimonio. Sí, pero Dios está diciendo que es pecado. Y lo único que estamos demostrando es que Dios está totalmente fuera de la película porque no confiamos en Él. Punto. Hoy es normal los embarazos fuera del matrimonio. Hoy es normal, pero yo me acuerdo cuando yo estaba en high school, último año de high school en Colombia. Yo me gradué en 1987 del colegio. Una compañera quedó embarazada. Salió en los periódicos de la ciudad y no la dejaron graduarse. Fue un escándalo. Hoy es considerado algo normal. Entonces, mucho cuidado con lo que es normal, porque que todo el mundo lo está haciendo no significa que sea una verdad aprobada o respaldada por Dios. Antes de que leamos Mateo 4, tengo 2 minutos. ¿Ustedes sabían que hasta hace aproximadamente 250 años los papás eran los encargados de la educación de sus hijos? Hoy en día, de 250 años para acá, hemos entregado la responsabilidad de la formación de nuestros hijos a los colegios. Comenzaron las escuelas públicas. Y para nosotros, como hoy estamos en medio de este ambiente en donde nacimos y crecimos con las escuelas, entonces creemos que así siempre ha sido. No ha sido así siempre. Eso viene de menos de 300 años en la historia hacia acá. El punto del comentario es, porque hoy lo estemos considerando como algo normal, no quiere decir que así haya sido siempre. Y si el origen dice que era de otra manera, entonces lo que hoy estamos viendo como verdad no necesariamente lo es así. Porque solamente Dios determina en su palabra qué es verdad o no. Amén. Mateo capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador, siempre está detrás, operando. Le dijo, si eres hijo de Dios, viene la tentación, el reto. Di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondiendo dijo, tremendo, escrito está. Lo que dice la Biblia, no me importa lo que tú me quieras decir. La verdad de mi Dios para mí es una diferente y es la que te voy a cantar en la cara, diablo inmundo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, aún a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Y Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrándote me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás,
porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y mire lo que dije, entonces el diablo le dejó, dice otra versión, y le dejó por un tiempo. Y he aquí ángeles vinieron y le servían. ¿Cómo venció Jesús? Diga conmigo, con la verdad. ¿Cuál verdad? La palabra. Venció con la palabra, venció con la verdad de Dios. No hay manera que Satanás pueda sostenerse cuando guerreamos con la verdad, cuando tenemos puesto el cinturón de la verdad. Entonces estamos escuchando, eres un don nadie, y son años escuchando esas mentiras y las hemos creído y nos hemos abrazado a ellas. De ahora en adelante no es verdad. No es verdad, porque la palabra de Dios dice que valgo tanto para Dios que Él dio la vida de su Hijo para mí. Y Él no da la vida por un don nadie. Él da la vida por lo que Él es, para lo que Él es valioso. Eres un pobre. No vas a prosperar. Vas a morir. Estás enfermo. ¿Cómo combatimos eso? Abróchate el cinturón. Abróchate el cinturón. ¿Cuál verdad de Dios contrarresta esa mentira? Y comienza a decirle al diablo: mentiroso, inmundo, padre de mentira, escrito está. Soy hijo de Dios, no soy un huérfano. Él me ama tal y como soy. Nunca me ha echado fuera, no me va a rechazar, nunca me ha dejado solo. Mi Padre está conmigo, Él me ama. Dígale conmigo, mi Padre me ama. Él me ama, soy su hijo, soy valioso, soy amado para Él. Soy más que vencedor. Nada me separará del amor de Dios. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni espada. Absolutamente nada me va a separar del amor de Dios. Si la verdad no está presente, no podremos vencer. Y tenemos mucha responsabilidad, porque no estamos hablando únicamente de nuestra vida, estamos hablando de nuestra descendencia. Si no nos paramos firmes, y eso es lo que tenemos que hacer, ahí dice, estad firmes. Dios ya venció la batalla, porque Él lo decretó así. Nosotros simplemente tenemos que hacer nuestra parte, es quedarnos con Él y observar lo que Él va a hacer, lo que Él ya prometió que haría, que era vencer por nosotros. Amén. Colócate de pie, iglesia. Eres un alcohólico, eres un mentiroso, eres un adicto. Esa no es la verdad. Y hay algo que en Canaán tenemos que entender. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Nosotros no somos un grupo como Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, en donde después de 40 años de estar asistiendo a los grupos, los hombres se presentan diciendo: mi nombre es Jaime García, soy alcohólico. Eso no es verdad. Soy un hijo de Dios. Esa es mi identidad. Que he tenido problemas con el alcohol es diferente. Pero si yo sigo declarando que soy un alcohólico, que soy un drogadicto, que soy un perdedor, termino abrazándome a esa mentira. Y es como si soltara el cinturón de la verdad. Y no tengo manera de vencer la batalla. Diga conmigo: soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. Cristo murió en la cruz por amor a mí. Valgo para el Padre. Valgo para el Padre lo que Jesús vale para el Padre. No soy un perdedor. Soy un más que vencedor por medio de aquel que me amó. ¿Lo pueden creer? Denle un aplauso fuerte al Señor. Yo
Padre amado, gracias te damos por la vida de Jaime, Señor. Gracias porque Él es tu hijo, Señor. Y de caminos difíciles y de caminos turbios tú lo rescataste, Señor. Gracias, papá, porque se apoderó de esa verdad de ser su hijo y nos ha ayudado a nosotros en este caminar, Señor, a entender esa paternidad que un día vimos perdida, Señor. Gracias te damos por su vida, Señor, por esa vida transformada que un día ni él mismo creía en él, pero que hoy cree porque es un hijo y porque tiene un papá que lo ama, un papá que lo abraza donde está y como está. Señor, bendice su espíritu, bendice su alma, bendice su cuerpo, su descendencia, Señor, porque hoy puede sentirse rodeado de todos los que lo aman, Señor, porque es un ejemplo de dedicación, es un ejemplo de fortaleza, de tesón, Señor, de honestidad y transparencia. Gracias te damos, Señor, por su vida. Sí, Señor. Continúa, Señor, llevando al pastor Jaime a lugares de revelación, de sabiduría. Fortalécelo, Señor, en el hombre interior, Señor. Que se permita soñar, seguir soñando, Señor. Dale años, Señor, para que Él pueda ver, Señor, esta generación y la próxima caminando, Señor, en el sueño tuyo que nos diste como casa espiritual. Lo bendecimos, Señor. Gracias, papá, por la vida de Jaime. Señor, gracias por este Padre que nos has regalado, Señor. Gracias porque este es el Padre de esta comunidad, Señor. Gracias por su sabiduría, Señor, por su amor para todos nosotros. Gracias por su corazón, Señor, tan noble. Te pedimos que lo sigas bendiciendo con largura de años, Señor. Y que podamos ver, Señor, que Él pueda ver, Señor, la hora cumplida, Señor, que tú lo mandaste a hacer, Señor. Que Él pueda ver con sus ojos, Señor, ese sueño que se llama Canaán, Señor. Te damos gracias por su vida, Señor, y te lo entregamos esta tarde, Señor. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén. Se llena mi vida de un gozo muy especial. Un querido amigo cumple hoy un año más. Estamos reunidos todos para celebrar que tu cumpleaños al Señor te acerca más. Si hay un regalo seguro no está de más, pero lo más